Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de estar en este lugar. Vamos a continuar nuestro tema. Seguimos viendo a los evangelios, pero hemos dicho, vamos a estar viéndolos desde el punto de vista en cuanto al nacimiento de nuestro Señor. Cómo es que cada evangelio nos expresa el hecho de cómo nació o por qué el objetivo de cada uno de ellos hablar acerca del nacimiento del Señor y su propósito. Así es que vamos a ver ahora cómo lo muestra de alguna manera, cómo nos lleva a Marcos, ¿sí? De alguna manera nosotros podemos ver que hay un propósito y él muestra al Señor en su nacimiento como el siervo salvador. El siervo que nace para rescatar, para servir y transformar a quienes vuelven a Él. Entonces, tiene un propósito Marcos para escribir acerca del Señor. Marcos escribe en un contexto dominado, como sabemos, por los romanos. Un imperio que de alguna manera ellos tenían en su mente, o para ellos era de gran apreciación el hecho de las acciones por encima de la teoría. Para ellos era importante, ellos lo valoraban mucho. Ellos valoraban el poder visible, ¿sí? Ellos, de alguna manera, pues siendo uno de los imperios, o siendo el imperio más poderoso que en su momento existió, a ellos estaban regidos por la disciplina. Siendo un imperio, pues su servicio militar era importante porque eso pues las adjudicaba más personas. Mientras más grande el ejército, más territorio conquistaba. Para ellos la acción, la rapidez era fundamental y sobre todo ellos tenían que tener la autoridad visible. Entonces, para una audiencia así, de esa magnitud y con ese pensamiento, porque ellos estaban subyugados por precisamente el Imperio Romano, sin duda alguna la audiencia en la cual le va a hablar Marcos, pues a esa audiencia poco les interesaba en el hecho de las genealogías, por ejemplo, judías. Poco les iba a interesar el debate teológico extenso. Por eso Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo en acción, el Hijo de Dios que vino a servir, el Hijo de Dios que vino a dar su vida, algo que de alguna manera pues va a contrastar con el pensamiento romano. Hay que recordar que Marcos le va a escribir a los romanos, ¿sí? Pero de alguna manera él quiere atraer atención, quiere atraer su atención para hablarles del Señor Jesús y el propósito. Por eso su evangelio es muy dinámico, lleno de movimiento, con las palabras, pues de alguna manera, rapidez, prontitud. De hecho, una de las palabras que más se usa o que repite Marcos es precisamente la palabra inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera él trata de mostrarles a los romanos, quienes son pues prontos. Dime lo que me tienes que decir ya en una oración, en una frase, pero ya, ¿sí? Entonces Marcos no se puede dar a la tarea de decir, bueno, mira, la genealogía es esta, porque a los romanos no les interesa. Ellos están acostumbrados a que sea algo rápido, algo eficiente. Entonces, aunque no narra de alguna manera Marcos directamente el nacimiento como Mateo y como Lucas, su evangelio está completamente fundamentado en la encarnación. ¿Por qué? Porque sin encarnación, pues
pues no existe el servicio divino. Si no hay encarnación, no existe el rescate. Si no hay encarnación, no existe ese poder para transformar. Entonces, de alguna manera, Jesús, a quien presenta Marcos, es el Dios hecho hombre, caminando entre los pecadores para servirlos y salvarlos. Y ciertamente es algo que difícilmente se podría comprender a través de la razón. ¿Por qué? Porque los romanos, o en un mundo romano que era el que más imperaba en ese momento, para los romanos los héroes eran conquistadores. Y entonces, pues para ellos era importante, por ejemplo, héroes como César, héroes como Pompeyo, héroes como Augusto, que de alguna manera, pues para ellos eran pues lo máximo. Entonces, de alguna manera, pues ellos decían, o en su mente, los grandes hombres lo definían como cuantos soldados diriges, pues eres lo más grande. Vas a ser un gran conquistador viendo cuántos enemigos derrotaste. Vas a ser un gran conquistador cuando nosotros veamos cuántas tierras conquistaste. ¿Qué monumentos estás dejando? Entonces, para ellos ese era su pensamiento de un héroe, de alguien que viene a rescatar, a salvar. Así es que en contraste, Marcos presenta a un rey que conquista de una manera o de una forma completamente diferente, sirviendo. Y eso es de alguna manera pues algo que quiere llamar la atención de Marcos de los romanos, porque ellos tienen en la mente, pues mientras más glorioso seas, más grande, pues, o sea, yo te puedo creer que vas a ser un conquistador, que vas a ser un rey, pero si, como lo va a presentar Marcos, es la gran, la llamada de atención para los romanos. ¿Por qué? Porque el Señor no vino con espada, Él vino con una toalla. El Señor no tuvo carros de guerra, sino con sus propias manos Él cerraba. El Señor no tuvo soldados, tuvo pescadores. El Señor no vino para pedir vidas a su disposición, para que le sirvieran, para que estuvieran enfrente de Él. Él vino para entregar la suya. Por eso mismo, mientras el mundo admiraba el poder del imperio romano, lo que hace Marcos es presentar un poder muy distinto al que en su momento, o a quien está escribiendo, que son los romanos, pues pueden presenciar. Y es precisamente el poder del amor. El poder del amor que sirve. El poder del amor que se inclina para levantar a alguien caído. El poder del amor que toca lo impuro. El poder del amor que abraza lo rechazado. El poder del amor que perdona lo imperdonable. El poder del amor que confronta a los demonios, que sana leprosos y que da su vida por los culpables. Ese es el poder del amor que presenta Marcos. ¿Por qué? Porque los romanos no harían eso. Darían tal vez un poco de su territorio para ganar algo, pero siempre pensando en ganar. Así es que Marcos no comienza con un relato del nacimiento, no comienza con un relato navideño, pero sí comienza con algo igualmente poderoso. El anuncio de que el Hijo de Dios ya está aquí. Él escribe, o por eso él inicia su evangelio precisamente así. Él dice el principio del evangelio de Jesucristo. Pero fíjese bien cómo dice Hijo de Dios.
sino que entró a nuestra historia humana o a la historia de la humanidad para salvarnos, para levantarnos, para transformarnos. Por eso una de las cosas que podemos ver o que nos muestra a Marcos es precisamente que Jesús nace para servir. Cuando nosotros vemos lo que dice, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 10, verso 45, esta parte de la Escritura nos ayuda a nosotros o nos da una referencia de lo que precisamente pues viene a mostrarnos el Señor o cómo lo va a mostrar a Marcos. Marcos capítulo 10, verso 45. Y entonces él dice esta primera parte, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo puede ser posible que el ser creador del universo tenga este propósito o esta meta o este fin? Es ahí donde pues nos muestra a cada uno de nosotros que el Señor tiene ese propósito, vino a nacer para servir a la humanidad. Es algo que no se podía comprender, y mucho menos los romanos, a quienes les interesaba el poder, la grandeza, la gloria. ¿Cómo es que el rey naciera para servir? No se puede concebir. En un mundo en donde están acostumbrados a buscar el poder, la gloria, riqueza, y entonces se presenta Jesús siendo rey y viene a servir. Ese es el punto que quiere tratar Marcos. Por eso, de alguna manera, pues nos muestra que su misión comienza desde su nacimiento. Porque aunque Marcos no nos describe, por ejemplo, el pesebre, el resto del Nuevo Testamento confirma que Cristo nació. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, aun cuando Marcos no nos haya dado el nacimiento, por ejemplo, como los demás, Mateo y Lucas, pero de alguna manera Él nos muestra, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en los demás se complementan, que no nació en un palacio, sino en un pesebre, no nació rodeado de nobles, sino de pastores, no nació para recibir, sino para entregar. El propósito del nacimiento queda claro cuando Marcos lo muestra sirviendo sin descanso. Así es que desde su nacimiento el Señor Jesús ya estaba mostrando que su vida sería simple, no iba a ser ostentosa, iba a ser cercana con la gente, no como los escribas y fariseos que pues nada más amaban que le llamaran rabí, pero no se acercaban a la gente. Iba a ser, su vida iba a ser accesible, todo el mundo podía estar con él, no como los privilegiados que solamente les gustaba que los llamaran rabinos y que los invitaran a las fiestas más grandes. Entonces, pensando en el servicio, ¿cómo es que nos muestra Marcos el servicio
de nuestro Señor Jesús. Y una de las cosas que vamos nosotros a ver es cómo Él, si se enfoca mucho en el servicio, entonces nos tiene que dar mucho material de Él. Marcos destaca, Él es el que destaca más milagros. ¿Por qué? Precisamente porque le está hablando a personas que les gusta la acción. Entonces, de alguna manera, pues tiene que mostrarles milagros en lugar de discursos. Así es que Marcos nos muestra cómo es que es su servicio. Y primero, lo que podemos ver nosotros es que el Señor sanaba a los enfermos. Marcos destaca precisamente esto, en donde el Señor se enfocó en sanar a las personas, su pueblo, restaurando almas. Podemos verlo levantando la suegra de Pedro, limpiando leprosos, sanando paralíticos, sanando, por ejemplo, a la mujer de flujo de sangre. Entonces nosotros podemos ver que el siervo toca donde otros no tocaban. Y esto tan solo es uno. ¿Por qué? Porque lo vemos sirviendo, ¿cuándo? Liberando al oprimido. Marcos subraya la autoridad del Señor Jesús aún sobre los demonios. Y tenemos, por ejemplo, el endemoniado allá en la sinagoga en Capernaum y también el Gadareno. Entonces podemos ver cómo el Señor sirve rompiendo también esas cadenas que como seres humanos tenían bajo los demonios. El Señor Jesús mostró su servicio tocando al intocable. Porque hay que recordar que si alguien estaba enfermo, o por ejemplo un leproso, o como la mujer de flujo de sangre, no podía ser tocada. Hay que recordar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Por qué el escriba, por qué el sacerdote no se acercaron a la persona que había sido robada? Dice la historia que porque estaba como muerto. Entonces, si era una persona muerta, según la ley, no podías tocarlo, o tú también quedarías inmundo. A diferencia de esos líderes religiosos, el Señor Jesús no debe acercarse a aquellos que habían sido marginados, como los leprosos. ¿Por qué? Porque el Señor los tocaba para sanarlos. A los muertos, el Señor le dijo a la niña Talita Kumi, que quiere decir niña, levántate. O a la mujer del flujo de sangre, el Señor la llamó hija. De alguna manera podemos ver cómo en sus milagros el Señor nos muestra cómo sirve. En todos los ámbitos que de alguna manera aquellos religiosos no se atrevían, el Señor lo hizo. Pero lo tiene que mostrar así Marcos, porque está hablando con personas que no tienen ni siquiera una idea de todas las profecías. Por eso Marcos no se enfoca en profecías. ¿Por qué? Porque los romanos pues, ni siquiera saben. Así es que tiene que ser su evangelio más dinámico. Y por eso presenta al Señor de esa manera. También, por ejemplo, lo presenta en la alimentación al hambriento. Y es interesante, si ustedes lo han visto en algún momento, porque Marcos es el que relata 2 veces la alimentación de muchedumbre. Lo tenemos en Marcos 6 y en Marcos 8. Y en estos 2 pasajes podemos ver cómo el Señor provee para todos, no solamente para los de su nación, los judíos, era su nación,
sino que también para los gentiles. El Señor Jesús va a multiplicar pan no por espectáculo, sino por compasión. Y aunque algunos erróneamente han pensado de que son el mismo evento en Marcos 6 y 8, lo cierto es que no son el mismo, son dos eventos en donde Él muestra algo interesante, y es que Él provee para todos, no hay excepción de personas. En el Evangelio aquí de Marcos, en Marcos 6, este episodio es el milagro para los gentiles, para los judíos, ya que el contexto es israelita. Nosotros podemos ver en este evento, después de que todos se sacian, ¿cuántas cestas se recogieron? 12 cestas que representan simbólicamente a las 12 tribus de Israel, mostrando precisamente que el Señor es el buen pastor que alimenta a su pueblo, mostrando que Él es el nuevo Moisés que da pan en el desierto, mostrando que Él es el siervo que ve la necesidad y tiene compasión. Y en Marcos capítulo 8, que es la alimentación de los 4,000, este es un milagro para los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en la región de Decápolis, la cual es una zona pagana. Pero aún así, el Señor alimentó a los gentiles en su territorio, pueblo que no era Israel, pero que de alguna manera también muestra este milagro. Y entonces Él deja ver que el Evangelio es para todos. Él deja ver que el Señor es el siervo salvador para judíos, pero también lo es para los gentiles. Y aun cuando estaba fuera del pueblo de Israel, su amor, su compasión, su misericordia no tiene límite, no tiene fronteras. Así es que el reino de Dios trasciende cultura, etnia, pensamiento. Y aquí no recogieron 12 cestas, aquí recogieron 7. Hay que entender y saber y conocer que este es un gran simbolismo. El número 7 sabemos que es el número perfecto, y esto nos habla de plenitud o totalidad. Entonces, aquí podemos ver que el Señor alimentó al hambriento, no nada más a su pueblo, sino también a aquellos que no eran de su pueblo. ¿Cómo más lo podemos ver sirviendo? Pues que abraza al rechazado. Y de alguna manera podemos ver cómo el Señor regañó a los discípulos porque no dejaban que los niños se acercaran al Señor para que los bendijera. Ellos pensaban y decían: es que nos vas a quitar tiempo, estamos en otra cosa, Él está hablando de cosas espirituales y los niños vienen como a interrumpir. Y el Señor dijo: no, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Podemos ver al Señor Jesús sirviendo con esa ternura. Y si hablamos de misericordia, podemos ver a Filipenses capítulos 2, cuando el apóstol Pablo decía: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir, esa ternura, esa compasión, esa misericordia, ahí está reflejado. Entonces el nacimiento de Jesús de alguna manera destruye el egoísmo humano, porque su nacimiento, la Navidad, nos enseña que de alguna manera necesitamos nosotros volver a Dios, y al volver a Dios es volver a servir. No hay cristianismo sin humildad, no hay gracia si no nos hemos entregado
con amor. Por eso mismo, el que ha sido servido por Cristo, el que se ha beneficiado de ese sacrificio, también debe servir como Cristo lo hizo. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿a quién estoy sirviendo hoy? Son preguntas de conciencia. ¿A quién estoy sirviendo hoy? ¿En verdad mi vida refleja el espíritu de servicio? ¿O estoy exigiendo ser servido? Marcos nos muestra que Jesús nace para rescatar a los perdidos. ¿Sí? Primero, Él nos enseña que Jesús nace para servir. Y la segunda parte de este versículo 45 de Marcos 10, nos muestra que Jesús nace para rescatar a los perdidos. Por eso dice la segunda parte de este versículo de Marcos capítulo 10, verso 45, Él vino para dar su vida en rescate, dice, por muchos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues precisamente siendo siervo. No podía faltar el hecho de cumplir la segunda parte de este verso, dar su vida. Ese era el objetivo, el punto. Para eso venía el Señor. Y es interesante cómo nos muestra y dice que Él vino para rescatarnos. Entonces, esta es la palabra clave, el rescate. La palabra litrón, que de alguna manera pues, nos habla precisamente del pago, el precio de una liberación o una redención de alguien. El pago necesario para librar a alguien de alguna situación difícil, complicada, peligrosa. Por eso el Señor no vino solo a enseñar, vino a pagar. Y ciertamente el precio no fue dinero, no fueron méritos humanos, no fueron obras, no fue religión, no fue filosofía, con ninguna de todas esas cosas que el Señor pagó. El apóstol Pedro nos dice con qué pagó, y entonces pues nosotros sabemos, fue con su preciosa sangre. El apóstol Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora dice que vino a rescatar, pero entonces la pregunta es, sí, hemos sido rescatados, pero ¿de qué? Y es ahí donde pues, necesitamos ayudarle a la gente a entender por qué Él vino a rescatarnos. Porque a veces la gente no entiende de qué rescata, porque se siente bien. Dice, pues yo estoy bien, no necesito ser rescatado. Y es ahí donde a veces la gente pues falla. ¿De qué? ¿De qué el Señor vino a rescatarnos? Pues para eso precisamente pues Marcos quiere ayudarnos a entender. Así es que empieza mostrándonos de qué vino o por qué vino a rescatarnos. Y cuando nosotros vemos
en la Escritura. Para eso está Marcos escribiendo, para que entendamos la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Podamos ayudar a la gente a entender y de qué es lo que nos libra al aceptarlo. Y una de las cosas es precisamente la culpa del pecado. El apóstol Pablo por eso decía ahí en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues dice, ninguna condenación hay. ¿Sí? Ya no hay culpa, ninguna condenación hay, pero fíjense bien cómo está explicado o especificado, para los que están en Cristo. ¿Sí? No nada más por decir, porque nací ya y digo, sí, reconozco y ya soy perdonado. No. Los que están. Entonces, esto nos obliga, ¿sí? Para los que están en Cristo, los que dicen, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, por eso nos libra, dice, de la culpa del pecado. Nos libra también del poder del pecado. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 6, verso 14, por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no es que sea permisible ya el pecado, no. Por eso también Juan decía, ¿alguno ha pecado? ¿Qué pasa? Pues tenemos la ayuda. Decía Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sí? Entonces ya no se enseñorea más de nosotros porque podemos ir al Padre y ser perdonados. Tenemos la oportunidad. ¿De qué más somos rescatados? Y dice la Escritura, el poder de las tinieblas. El apóstol Pablo decía ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Y sobre todo, Él nos ha rescatado de la condenación eterna. De cierto os digo, dice ahí en Juan capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, Marcos nos está mostrando, el Señor vino para servir, el Señor vino para rescatar. Y nosotros nos muestra Marcos cómo el Señor Jesús, de alguna manera, desde el primer capítulo, donde Él empieza a narrar, hasta el final de su evangelio, nos muestra cómo el Señor va a la cruz. Por eso Marcos pues tiene que hacerlo un poquito más rápido. Por eso no se enfrasca en hacer pues genealogías. ¿Por qué? Porque sabe que a los romanos no les interesa tantos nombres como a veces nosotros decimos, no, ahí viene una genealogía. Y si estamos leyendo la Biblia en un año, pues hay genealogía, no la brincamos, ¿no? Nunca leemos los nombres. ¿Para qué? Precisamente ese es el pensamiento de los romanos. No necesitamos, no sabemos para qué son. Los judíos sí, les gustaba saber de dónde venían, quién eran sus antepasados, si estaban cercanos
Pero Marcos, por eso en ese dinamismo, pues trata de presentar al Señor Jesús lo más ampliamente posible, pero entendible para los romanos. Por eso él muestra a Jesús, de alguna manera, pues camino a la cruz. Antes que nada, él muestra precisamente, primero, como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también lo vemos que desde el inicio se enfrenta al enemigo. También nosotros podemos ver cómo desde muy temprano en su ministerio el Señor les anuncia su persecución y su muerte. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y aún cuando los discípulos decían, Señor, no, que no te pase esto, aún Pedro le decía, Señor, si es posible, muero contigo. Pero todo el evangelio se mueve precisamente hacia la cruz. ¿Por qué? Porque de alguna manera Marcos tenía que presentar a ese siervo salvador. Hay una ilustración, una historia de un niño que cae en el río durante una tormenta. Dicen que un marinero se lanza al agua arriesgando su vida y salva a este pequeño. Años después, ese niño se convierte lamentablemente en un criminal. Y cuando iba a ser juzgado y condenado, el juez resultó ser el mismo marinero que años atrás lo había salvado. Y el niño pensó, voy a ser salvado otra vez. Pero el juez les dijo, aquel día te salvé como rescate, pero hoy te juzgo como criminal. El Señor ofrece una salvación, y esto es en vida. Si la rechazamos y mañana nos enfrentamos al juez, no vamos a poderle decir, Señor, pues yo te conocí, yo supe que naciste. No, tuviste una vida. Y en esa vida es cuando me tenías que conocer. En esa vida es cuando tenías que entender que fui para salvación. En esa vida tenías que conocer y saber que yo fui para rescatarte. Pero ya cuando estemos frente al Señor, porque está establecido para los hombres que mueran los hombres y después de esto el juicio, cuando estemos frente al Señor ya no viene como Salvador, como el Cordero de Dios. No, ya es juez, ya es Señor. Por eso Marcos trata de alguna manera de ayudarles a entender que es en vida. Cristo no solo nació, sino que Él vino a romper las cadenas. Porque no hay que olvidar que el pecado esclaviza con hábitos, con pensamientos, con adicciones, con culpas, con heridas del pasado, con deseos destructivos. Pero el siervo Salvador vino a pagar todo lo que nosotros pues no podíamos pagar. Por eso volver a Dios significa permitir que Él nos rescate por completo, no a medias, no superficialmente,
Pero si somos rescatados, entonces tenemos que vivir como alguien rescatado. No como ese niño que tuvo una oportunidad de ser salvado y la desperdició siendo criminal. Eso es lo que necesitamos ayudar a la gente a entender. Pensando qué áreas de tu vida todavía están encadenadas, que necesitan ser rescatados. Necesitamos ayudar a la gente a entender, ¿realmente has aceptado el rescate por completo que Cristo vino a traer? ¿O solamente le conoces como, pues, Cristo, sí, Jesús nació en Belén y cantamos villancicos y eso es conocer la historia a medias? ¿Vives realmente como libre o esclavo? Eso es lo que quiere Marcos causar en la mente de los romanos cuando escribe su evangelio. Por eso, cuando Jesús nace, lo hace para traer ese poder que transforma. Cuando Él actúa, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 34. Dice la Escritura, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar, fíjese bien, no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es bien interesante. Los demonios sabían perfectamente quién era Jesús. Normalmente la gente estaba acostumbrada a escuchar a los escribas, a los fariseos, hablar del poder de Dios, pero lamentablemente no veían nada en ello, porque ellos se dedicaban a desviar la atención de Dios, de tal manera que pocos mantenían la fe. Pero por eso Marcos presenta a Jesús como siervo, pero con autoridad. Cada capítulo que nosotros podemos ver en la Escritura nos ayuda a nosotros a entender cómo es que Él mostró lo que Él era y todo lo que Él tuvo que hacer para que entendieran. Por eso Marcos trata de alguna manera de mostrarlo para que entiendan. Cada capítulo que Él nos muestra su poder. Primero, sobre la enfermedad. Porque el Señor no solo aliviaba síntomas, sino que también pues Él aliviaba el alma, el corazón. Él llegaba hasta el punto en donde la gente podía entender y conocer que Él era Dios. No como aquellos que de alguna manera pues decían, yo conozco a Dios, pero con sus hechos, con sus obras, no lo mostraban. Así es que el Señor, ¿qué es lo que hacía? Sanaba su dolencia. Y la gente se admiraba de su poder. Y la gente lo seguía, algunos, pues bueno, también porque les daba de comer, pero porque lo sanaba. Porque había autoridad. Dice la Escritura que también Él mostró su autoridad precisamente con los demonios. Su sola palabra traía libertad. Y si Él decía o les permitía
Lo vemos precisamente con Legión. Cuando le pedían al Señor que no los atormentara, cuando le pidieron al Señor ser enviados o que les permitieran entrar en aquel hato de cerdos, porque el Señor tenía la autoridad, aunque él era siervo, pero la autoridad divina él la tenía. Aunque él era siervo, pero tenía la autoridad aún de perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? Les decía, decirle, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Por eso el Señor les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados. Y los judíos, no, ¿cómo puede ser posible? Pues para que vean. Y aún la naturaleza le obedecía. Sí, él fue siervo, así se presentó, pero tenía autoridad. Dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 4, verso 41. Están en la barca y dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro después de que calma la tempestad, y dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, cuando nosotros vamos pensando por eso Marcos empieza así: el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque ¿de dónde proviene su poder? Pues precisamente porque Él es el Hijo de Dios. Su poder es ilimitado, su gracia es irresistible, su presencia transforma. Así es que el nacimiento es una proclamación de lo que se transforma, porque Cristo cambia todo en nuestras vidas. El Señor cambia nuestro carácter, el Señor cambia nuestras relaciones, el matrimonio, con la familia. El Señor cambia nuestras adicciones, la forma de pensar. El Señor cambia nuestro destino eterno. El Señor Jesús no solo nació como lamentablemente se festeja, no. Pensando nada más en que nació, creció, fue un hombre bueno y hasta algunos un profeta y listo. El Señor nació con un propósito, la humanidad. Y con el objetivo primordial de servir, rescatar y transformar. Él no vino para los que se sienten suficientes, sino para los que reconocen su necesidad. ¿Por qué? Porque Él quiere servir con su amor, Él quiere rescatar tu pecado y Él quiere transformar con su poder. Así es como Marcos presenta al Señor, el siervo salvador. Y es algo que necesitamos nosotros mostrarle a la gente. Que la gente pueda ver lo privilegiados que somos. Que Dios, el Señor, se lo mandó para salvarnos. Y Él dejó bien claro por qué nació. Y Marcos nos contesta: el Señor nació porque quiere servir, rescatar y transformar. Dios les bendiga.